hasta aquí. Bueno, cambio al castellano, que me desenvuelvo mejor, por razones históricas de haber estado mucho tiempo fuera, pero os traigo saludos de Tim. Lunes y martes yo estaba con él en Cantabria, con Itiel Arroyo, grabando unos podcasts, y la verdad es que hace un ministerio tremendo. Tim, Itiel también, ¿no? Pero sobre todo para refrendar y para animaros a seguir. Hay una presentación que nos ayudará a seguir mi charla. Yo quiero hablar del nombre. No sé si os habéis fijado, porque a veces nos fijamos, a veces no, en lo que cantamos. Hoy hemos cantado mucho del nombre. Y a mí ¿cómo se dice? La mosca, ¿me olía la mosca? No, ¿cómo es? No me acuerdo. Le he preguntado al grupo de alabanza si es que lo habían hecho porque el tema de mí, y me dicen, no, es que aquello que solemos decir, no, el Espíritu Santo lo ha arreglado. Espero que sí, espero que lo siga arreglando en nuestros corazones, porque el nombre tiene mucha importancia en la palabra. A ver si esto funciona. Bueno, no puedo desaprovechar la oportunidad de que volváis a ver a mi familia para que lo recordéis, porque sobre todo nuestros dos hijos, los de arriba, Mark y Tamer, el que está a la derecha, siguen en Turquía y es un milagro. Que estén en Turquía es un milagro. Y los milagros tienen que continuar. ¿Por qué? Tenemos, para daros una pequeña pincelada, 2 pastores de nuestras iglesias casados con extranjeras. Y, según la ley, la normativa, a los 3 años podían solicitar la ciudadanía para sus esposas, se la denegaron, por motivos obvios, tuvieron que ir a juicio. En el juicio, el abogado de uno le dijo, mira, el problema es Carlos Madrigal, tu relación con Carlos Madrigal. Pensamos, bueno, a lo mejor exagera un poco, ¿no? Pero en el juicio del segundo le dijeron al turco, es que tú no eres persona non grata, y lo preguntó, y el fiscal dijo, ¿por qué en tu registro telefónico tienes muchas llamadas a Carlos Madrigal? O sea, fijaros que yo lo explico así. Todo el proceso que se está haciendo con Ábalos, con Cerdán, ahora con Z, mirando sus registros telefónicos, sus ordenadores, eso lo hacen con nosotros en Turquía. A ver, no sé si en este caso de aquí hay razones o no, no me voy a meter en política, pero en el mío no hay razones en realidad más que el hecho de que proclamamos la fe. Entonces, fijaros, tener contacto con Madrigal, bueno, mis hijos tienen más contacto, ¿no? Y que estén en Turquía sigue siendo un milagro y os pido oración para que sea así. Yo estoy ahora, desde hace 4 años y medio he regresado, como ha mencionado mi hermano, me expulsaron. Evidentemente seguimos con el ministerio en Turquía, pero ahora estoy en la Junta Directiva de la Alianza Evangélica Española y llevo el grupo de trabajo de misiones. De hecho, ayer estaba en Vigo teniendo un encuentro de las iglesias de la provincia de Pontevedra y otros sobre misiones, una cosa que llamamos Misión Express. Y mi deseo, y espero que coincide con el deseo del Señor, es que lleguemos a ver las misiones no como un tema más, no como algo que viene y un señor que se llama Madrigal, puesto el caso, viene y lo explica, sino como ha leído mi hermana, la misión es lo que seguimos viviendo o para aquello para lo que vivimos una vez hemos recibido a Cristo. Desde el momento que hemos recibido a Cristo somos misioneros en misión. Y en misión, no voy a decir suicida, pero en misión casi militar. En el terreno espiritual, evidentemente. Pero en toda batalla hay sus, vamos a decir, colaterales, hay situaciones, pero también somos más que vencedores. Hablaré de esto un poco más adelante. ¿Qué ocurre? Que en España muchas veces hemos visto el tema de la misión como una necesidad nuestra. Todavía somos un país que necesita misioneros. Se dijo por mucho tiempo, no sé si se sigue diciendo, no lo he escuchado tanto. Pero para hacernos una idea de la situación de España, si cada español fuera una gota de agua, 48 o 49 millones de gotas llenarían 14 bañeras con una capacidad de 150 litros cada una.
Y el número de evangélicos en España, que ronda entre 1 y medio, es más, ahora estamos en los medios de comunicación, o están algunos que llevan el nombre de evangélicos y nos salpican a nosotros, pero bueno, ese es otro tema. Llenaríamos una bañera y dices, pues claro, fíjate todas las bañeras que hay por llenar. Ahora, hay lugares más necesitados que el nuestro. Esto es Turquía, el doble de bañeras, ni una sola bañera llena. Cuando llegamos a Turquía habían 30 creyentes en el país, en el 85. No sé si veis ahí arriba una cucharita de café. Es los creyentes que habían en Turquía. Gracias a Dios esto ha crecido. Hoy hay 15.000, alrededor de 15.000, llenaríamos 2 latas de Coca-Cola. Coca-Cola, que es la chispa de la vida. Pues entonces algo ha crecido, pero sigue siendo nada frente a la gran necesidad que hay. Estamos en este mundo por una razón únicamente. Estamos como en la sala de espera del cielo, pero no es una sala inactiva. Es una sala a la que estamos invitados a llamar a todo el mundo para que llenen esa sala de espera. Y todavía hay muchos que no conocen esa virtud. Bueno, en Turquía hemos estado yo 37 años, ahora habría cumplido 41 años en Turquía y Dios nos ha permitido establecer una veintena de iglesias o participar en el establecimiento y que unas 14 más 3 puntos de misión queden, digamos, como arropados en lo que llamamos una fraternidad de iglesias, reuniendo unos 600 creyentes en el país. O sea, en un país como Turquía, si eso el Señor lo ha podido hacer, lo puede hacer en cualquier otro sitio. Y aún más que esperamos y deseamos que Él pueda hacer. El reconocimiento que tuvo nuestra iglesia no es tanto por el reconocimiento que recibimos nosotros como por el hecho, que es el tema que hoy voy a tratar, que el nombre de Jesús, Isa en turco, era proclamado de una forma más pública y patente en una zona céntrica de Estambul. Y esta es la noticia que salió en uno de los periódicos de tirada nacional. Como sabéis, turco, ¿no? Türk Kilisesi es la iglesia turca y Açıldı, no lo sabes, se inauguró, ¿no? Pero es un gozo. Yo estaba en programas de televisión también dando a conocer el nombre. Y por eso quiero hablar un poco del nombre, porque ¿qué es eso del nombre? En diferentes programas estuve, para que me entendáis, en el programa del Andrés Buenafuente turco, en un par de ocasiones. Luego ahí estoy debatiendo con el decano de la Facultad de Teología Islámica, una de las facultades de Teología Islámica de Estambul, etc. Un evento que tuvimos en el 2015, luego ya no se pudo hacer porque hubo un intento de golpe de Estado, luego ley marcial durante 3 años, etcétera, etcétera. Pero en una plaza pública celebrar la Navidad y explicarle a los presentes algo que ellos ya aceptan dentro de lo que es su religión o su cosmovisión, que Jesús nació de una virgen. ¿Y por qué? Y que Jesús es como un segundo Adán. ¿Por qué? Porque tuvo que reiniciar la humanidad Dios y lo hizo en Jesús, y entonces ahí los estamos invitando a orar. Jesús, el nombre, que es sobre todo nombre. ¿Qué es eso del nombre? En la cultura bíblica, el nombre es algo más que sencillamente lo que aparece en nuestro carnet de identidad. Y es más, algunos que somos de aquí, ¿no? Yo me llamo Carlos Madrigal Mir, eso es lo que pone en mi carnet de identidad. Pero yo fui bautizado en la Iglesia Católica a los 8 días, me imagino, y luego me pusieron nombre de bautismo y nombre no sé qué. Yo en realidad mi madre me quería llamar Oriol. Volia posar Oriol, però li va semblar que en temps de Franco era una mica massa català. I llavors em va posar Carlos. Però jo me llamo Carlos Claudio José Oriol. Madrigal Mir. Escuder Tarrés. No. Porque a los turcos les maravilla esto, ¿no? Los latinos dicen, es que los españoles tienen muchos nombres. Digo, no, eso es más en América Latina. Pero bueno, en aquellas series, ¿no? Don Juan Rodrigo Mérez, no sé qué. Bueno, pero sí, es algo que han heredado precisamente nosotros. ¿Pero qué es el nombre? No es sencillamente eso por lo que nos llaman, Carlos, no. Tan sagrado era para los judíos que sabemos que el nombre que Dios le reveló a Moisés, dejaron de pronunciarlo. ¿Por qué? Porque hay un mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Dios en vano.
Y claro, tomar en tu boca el nombre de Dios sin estar muy seguro de tus motivaciones y que pudiera haber una falsedad o una vanidad o una irreverencia, dijeron, esto es un pecado muy gordo, hay que dejar de pronunciar el nombre. Y entonces, en vez de decir Jehová, decían el nombre. Y cuando decían el nombre, Hashem, ya se sabía a lo que se referían. ¿Por qué? Porque el nombre en la cultura judía expresa mucho más que sencillamente una palabra. Es como decir entrar, penetrar, encontrarse cara a cara con lo que ese nombre expresa. Y en la Biblia a veces no somos conscientes de muchas expresiones que pasan, y no es que tengamos sencillamente que ser tan listos que entendamos lo que significan, sino que tienen implicaciones muy concretas para nuestras vidas. Por ejemplo, en un programa de televisión también en Turquía había un hermano que se llama Isa Karataş. Isa, Jesús, Karataş, quiere decir piedra negra, pero bueno, su nombre era Isa. En nuestra cultura a un niño se le puede poner el nombre de Jesús. En la cultura islámica también a un niño se le puede poner el nombre de Jesús o Isa. En los países de la Reforma, a nadie se le ocurre poner el nombre de Jesús. En América nadie se llama Jesus. Es que incluso ni lo mencionan muchas veces. Igual que nosotros no le ponemos a ningún niño, pobrecito, se lo pusiéramos Judas, ¿no? Le pondrías el nombre de Judas. ¿Por qué? Porque el nombre allá, ese nombre representa algo más de sencillamente lo que suena. Entonces, había un hermano hablando en pantalla, en la televisión, que Jesús es el Señor de señores. ¿Os suena la expresión? Y el locutor se quedó, ¿y eso qué quiere decir? ¿Por qué? Primero, la palabra Señor en Turquía, que es Rab, que viene del árabe, solamente se le puede atribuir a Dios. Entonces, el Señor Supremo de los señores supremos. ¿Y eso cómo se come? O cuando decimos Dios de dioses, es una expresión que se contradice en sí misma. Encontramos en la Biblia, por ejemplo, otras expresiones de ese tipo. Somos más que vencedores. ¿Cómo se es más que vencedor? Ahora imaginaros que ganáramos el Mundial. ¿Qué sería ser más que vencedor? O en las Olimpiadas, ¿no? En el podio. Segundo, tercero, segundo, primero y luego otro encima. O cuando se habla en la Biblia de sacrificio vivo. ¿Habéis visto algún sacrificio que se quede vivo? Entonces, tenemos esas coletillas que solemos usar y oramos en el nombre de Jesús, etcétera, etcétera, pero a veces no es que hemos de ser conscientes de lo que decimos, sino que todo esto tiene implicaciones para nuestra vida. Se ha leído esta mañana Filipenses 2, 9, 11. Todo lo que Dios hace y aquello que nos invita a hacer es con un propósito: darle a este nombre un lugar tan exaltado que todo lo demás quede acallado, difuminado y casi desaparecido. Que hemos leído en Filipenses, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cómo un nombre puede estar encima de otros nombres? ¿Que hacen una pila de nombres y ponen uno encima? ¿Qué quiere decir? Que ese nombre, lo que connota, lo que lleva consigo, tiene unas implicaciones, unas repercusiones, unas prerrogativas, un poder, un algo, unas consecuencias que borra y anula todo lo demás. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El nombre, por lo tanto, implica mucho más que aquella palabra, aquellas letras que se unen en un documento o sobre un papel o en sílabas y expresan la identidad, la esencia, el carácter, la autoridad, la presencia, la acción de alguien en la Biblia. Y por eso se cambiaban los nombres. En la Biblia se cambiaban los nombres.
Claro, en todo el mundo musulmán es una petición muy generalizada. Cuando se convierte en musulmán y se bautiza, se quiere cambiar el nombre. Y yo al principio decía, no, eso es muy católico. Eso de unir el nombre al bautismo es muy católico. Pero luego vas a la Biblia y resulta que se cambiaban los nombres. Pedro se llamaba Pedro, no. Ni Cefas. Se llamaba Simón. Pablo se llamaba Pablo, tampoco. Bernabé se llamaba Bernabé, tampoco. O sea, tú ves mirando y a todos se les cambió el nombre. Porque con ese nombre se expresaba, no es que era un sobrenombre y ahora como un alias, ¿no? Lo que se expresaba es algo de lo que Dios quería hacer en sus vidas. A Pedro se le llama Pedro porque eres Pedro, ¿no? Y sobre esta piedra, aunque no nos guste, ¿no? El texto, ya iremos a ese texto en breve, pero porque algo de lo que la piedra representa conformaba parte de su ser, y así podríamos seguir adelante. Entonces, cuando cantamos al nombre, cuando exaltamos al nombre, cuando bautizamos en el nombre, cuando invocamos en el nombre, ¿qué estamos haciendo y qué representa? Por lo pronto, nuestra vocación, nuestro propósito de estar aquí en la tierra es ensalzar el nombre. No ir por ahí. Teníamos una escuela bíblica en Éfeso, al lado de Éfeso. Éfeso son ruinas, en una población que se llama Selchuk, que la llamamos Escuela de Tirano. Tirano a secas no suena muy bien, ¿no? Pero ¿sabéis por qué? Porque precisamente en los Hechos de los Apóstoles Pablo estuvo en Éfeso y predicando en una escuela llamada Tirano. En fin. ¿Ves? Por hablar de los tiranos ya me cargué las gafas. Y había un hermano, poco así, vamos a decir, sencillo, que iba con la bicicleta y cuando pasaba al lado de un grupo de personas decía, Jesús te ama. Y claro, nos suena muy bonito, ¿no? Pero claro, pasaba a lo mejor al lado de unas señoras tapadas de esas. Jesús te ama. El director de la escuela dijo, mira, como salga el marido, porque claro, Jesús es un nombre en Turquía, como salga el marido de repente y tú le estés diciendo a la mujer que va por ahí que otro un tal Jesús la ama, te vas a meter en un lío. Entonces, lo del nombre no es solamente esas sílabas, ¿no? ¿Qué es exaltar el nombre? ¿Qué poder nos confiere el nombre? ¿Qué seguridad? Si somos más que vencedores. ¿Qué quiere decir que somos más que vencedores? Ya que lo hemos mencionado. Que esta victoria no nos puede ser arrebatada. Todos los vencedores en el mundo, aun el que gane una batalla, ahora han firmado como un armisticio, ¿no?, entre Estados Unidos y Irán. Pero ha ganado Irán, o sea, ahora las condiciones del acuerdo entre Estados Unidos e Irán es peor que al inicio de la batalla. Es decir, aunque para Trump él ha ganado, ¿no? Pero toda batalla ganada humanamente se puede perder. La batalla que ganó Cristo no se puede perder. Y entonces Pablo dice, somos más que vencedores y somos como ovejas llevadas al matadero. Parece que se contradice. O sea, en el mismo pasaje está hablando de dos cosas que no se comen igual. A ver, a mí me gusta ser más que vencedor, pero no me gusta ser tanto como una oveja que es llevada al matadero. Pero él está uniendo las dos cosas. Está diciendo, por el hecho de que somos más que vencedores, nos tiene que preocupar si sois ovejas llevadas al matadero. Gracias a Dios aquí no somos nadie, ninguna oveja llevada al matadero, pero a veces estamos centrados en cositas estamos muy centrados en nosotros mismos. Estábamos orando en una iglesia por la iglesia perseguida, con un grupo voluntario, antes del culto, y entonces había una hermana de edad mayor, y luego le pregunté, ¿cómo estás, hermana? Y tal y cual. Y me dice, sí, aquí la pierna, que me cuesta levantarme, los achaques, esto y lo otro. Dice, pero ya lo dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicción. Bueno, no sé cómo interpretáis ese versículo, pero no creo que Jesús se estuviera refiriendo a los achaques. Y mucho respeto a los achaques que yo también los empiezo a tener. O sea, si yo estoy sentado en el suelo montando un mueble de Ikea 5 minutos, necesito 20 para erguirme. Entonces, no es por menospreciar, pero yo creo que Jesús estuviera hablando, cuando dijo en el mundo tendréis aflicción, de los achaques. O sea, que a veces hemos reducido todo lo que dice la Biblia a cómo Dios me cuida, cómo Dios me ampara, que es real, pero eso ha como eclipsado todo lo demás,
que somos ovejas llevadas al matadero, que somos más que vencedores, que tenemos que proclamar el nombre, que hemos de echarle ganas al asunto y no estar como amedrentados ante un mundo que nos puede ridiculizar, que puede enseñar los extremos, que se puede reír. Nosotros tenemos que seguir ensalzando el nombre. ¿Qué nos reúne aquí? Jesús. Sí, estamos aquí para hablar de Jesús. Estoy leyendo un libro muy interesante, ya me ha llevado bastante tiempo, porque lo leo a trompicones, que es La historia de Dios, que hace una reflexión de todo lo que ha sido la percepción de Dios en el judaísmo, el cristianismo y el islam a lo largo de los siglos. Es como una enciclopedia. Pero me llamó mucho la atención, ahora volviendo de Vigo, lo estaba leyendo en el avión, que a partir del siglo XIX surgen los teólogos seculares, es decir, que intentan explicar a Dios, pero a un Dios que no existe. Entonces, a ver, perdona, si no dice, ¿para qué te molestas? Pero por aquello de, vamos a decir, agraciarse con el mundo, intentan explicar una necesidad interna, sociológica, psicológica de Dios, pero al final conceden que, bueno, que quizá Dios no existe. No. Nosotros nos hemos de llenar la boca con el nombre, no con otra cosa. ¿Y para qué estamos aquí? Para hablar de Jesús, para anunciar al mundo que Jesús es la solución, que es el camino, la verdad y la vida, que no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no en un sentido prepotente y juzgando a los demás, condenatorio, pero sí en un sentido de ensalzar el nombre. Nuestra razón de ser es que Jesús es el vencedor, Jesús es la respuesta, Jesús es real, Él está vivo y todo lo que se hace en su nombre rompe algo ahí. Tiene consecuencias. Hablaré de algunas de ellas. Entonces, estábamos aquí. Cuando Jesús reúne a los 12 para hablarles por primera vez de una cosa que se llama iglesia, se los lleva al extranjero. Claro, hay que situarse a veces en el mapa, no somos conscientes muchas veces, pero se los llevó, lo dice ahí, a Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era el extranjero. Es como si yo ahora, para decir qué queremos hacer con este local, ya que a veces llamamos iglesia, ¿no? Dijera, pero nos vamos a Perpiñán a hablar de ello. Se los llevó al extranjero. Y se los llevó a un sitio muy extraño, donde los discípulos se sentían muy incómodos, porque Cesarea de Filipo, como su nombre indica, era una ciudad dedicada a César. ¿Había algún judío? Sí, pero básicamente todos eran o romanos o helénicos, habían templos, o sea, había una concentración de templos paganos que no solía haber en otras ciudades dentro del territorio judío. Y les hizo una pregunta que la podríamos decir así: ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi nombre? O sea, dicho en términos judíos, le podía haber preguntado, ¿qué significa mi nombre? Porque el nombre en la experiencia semita judía bíblica quiere decir quién soy yo. Cuando tú le preguntas a alguien cómo te llamas, en realidad le estás preguntando quién eres. Explícame quién eres, cómo eres. ¿Y por qué les dice eso? Es muy importante, era muy importante para los discípulos que en la primera ocasión que Jesús les habla de su proyecto, de una cosa que se llama iglesia, es muy importante que ellos entiendan lo que es llevar el nombre de Jesús, porque se van a encontrar en situaciones muy hostiles. Porque es importante también dónde les dice esto. Jesús les dice estas palabras en un lugar geográfico concreto que hoy existe, se llama Banias, está en una reserva de las fuentes del río Hermón, y esto era lo que era Cesarea de Filipos, y ahí hay una gran roca. Nos hemos pasado 20 siglos discutiendo si sobre esta roca quiere decir Pedro, quiere decir el papado o quiere decir la confesión de fe. Pero Jesús estaba diciendo sobre esta que tenéis aquí delante, como mínimo. Jesús en muchas ocasiones dijo, mirad los campos que están blancos, mirad alrededor. Mirad la higuera, tenía una higuera enfrente. Es verdad que sacó una lección espiritual, como aquí, pero había una higuera. Si yo digo, mi hermano está sentado en aquella butaca, en esta butaca, no empezáis a decir, la butaca es el sentido de reposo en el Señor. La butaca es
que porque estamos alabando nos sentimos flotando en la nora. Hay una butaca aquí. Y Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. En esa roca había una gruta que se ve ahí al fondo de la izquierda y aquí está reproducida. ¿Sabéis cómo se llamaba la gruta, no? Imagino. Las puertas del Hades. Es que Jesús no estaba hablando de teóricos, estaba hablando de cosas concretas. No es el único lugar en que hay una gruta que se llama las puertas del Hades. En Turquía, en la costa del Mar Negro, hay una ciudad que se llama Ereğli, en turco, en griego Heraklion. ¿Por qué se llama Heraklion? Porque ahí es donde Hércules, según la mitología griega, entró al Hades por su puerta para pelearse con el cancerbero. El cancerbero no era el portero que paraba los goles. El cancerbero era un perro con varias cabezas que te impedía entrar en el inframundo. Y a aquella gruta se le llama la puerta del Hades. O sea, Jesús está hablando de cosas muy concretas. Y en la época de Jesús, delante de esa puerta del Hades, ahí está medio representado, había un templo dedicado al dios Pan. El dios Pan, ¿quién era el dios Pan? Era un dios que tenía patas de cabra, orejas puntiagudas, a veces tenía unos cuernos y tocaba una flauta que cuando tocaba la flauta producía el pánico. Era como un Peter Pan, que ahí viene su nombre, que era un dios que evocaba todos los miedos que podía tener un ser humano. Entonces Jesús los lleva ahí y dice, mira, sobre vuestros miedos, sobre esta roca, sobre el mundo pagano, sobre la idolatría, sobre los que sentís más incómodos. En los lugares hostiles es donde yo voy a edificar mi iglesia. Por eso es importante que sepáis quién soy yo. Porque con vosotros lo único que llevaréis, ¿sabéis lo que es? No llevaréis un grupo de 600 coristas como el Papa o como Franklin Graham, un coro gospel. No llevaréis todo un equipo tecnológico que montarán ahí un escenario increíble y con las luces y con los efectos. No veréis a Gaudí mirando la torre de la Sagrada Familia, muy bonito, emocionante. Lo único que llevaréis es el nombre. Entonces, ¿qué es eso del nombre? Porque si es lo único que vais... ¿Quién soy yo? Porque lo único que vais a llevar con vosotros es decir, anunciamos a Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que es lo que dijo Pedro, y por eso Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo ha revelado. A ver, antes ya se había hablado de Jesús como el Cristo, antes ya se había hablado de Jesús como el Hijo del Dios viviente o el Hijo del Hombre. Y entonces le dice, pero tú lo has revelado mi Padre que está en los cielos. Es decir, en ese momento Pedro, luego se le disipó, ¿no? Pero en ese momento Pedro captó el tema del nombre, porque iban a llevar solo el nombre. Algunos de los apóstoles, Tomás, se supone que llegó hasta casi la China, la India de seguro. ¿Y qué llevaba consigo? Pues no llevaba más que, no llevaba una cruzada, todo un equipo, llevaba el nombre, lo único que llevaba era el nombre. Entonces, ¿qué es eso del nombre? ¿Qué importancia tiene para nosotros hoy? El nombre es la persona misma, ya lo hemos visto en el sentido bíblico, el cambio de nombres lo he mencionado. A ver, hoy en día se habla mucho de el zorro, en algunos mensajes, no sé si seguís las noticias, ¿no? De un tal Z, hay algunas sobre lo de el caso Plus Ultra, ¿no? Del rescate de la compañía de avión. Hay un tal zorro, un tal Z, o un tal 5 Z seguidas. Y entonces, igual que en los papeles de Bárcenas había un M. Rajoy, ¿verdad? Nadie sabe a quién se refiere, ¿no? Bueno, no me quiero meter en ese tema, pero lo que quiero decir es que el nombre evoca algo más que simplemente las letras que reúne. Un nombre de alguien célebre y conocido basta para que todos, de alguna manera, reproduzcamos ante nosotros la imagen. Pero el nombre es un superpoder que se nos ha dado, usando de nuevo pues toda la, digamos a decir, la jerga de los cómics, ¿no? Tenemos un superpoder, todos. Aparte de los don que Dios te haya dado, tienes un superpoder. No es mágico.
El nombre, yo te diría que, poniéndolo en otro término para que nos incite a pensar, es el único sacramento que hay en la Biblia. ¿Qué es un sacramento? ¿Tenemos sacramentos en las iglesias evangélicas reformadas? Algunas sí. Nosotros creo que no. Si tenéis, allá vosotros, ¿no? Pero bueno, hay 7 sacramentos, sabéis, los que vienen de la tradición católica. Pero es el único. ¿Qué es un sacramento? Un sacramento es como una especie de puente entre el mundo y lo divino, o un canal. Por ponerlo, es como un agujero de gusano, ¿sabes? En esas expresiones así. Que te lleva de un extremo del universo al otro sin tener que hacer un viaje en el tiempo, ¿no? Es como que pone en contacto, es algo que pone en contacto el mundo palpable con el mundo sobrenatural. Para que me entendáis, el nombre es un sacramento, es un legado que se nos ha dado, es ese superpoder que tenemos en las manos que pone en movimiento desde la tierra a los cielos y que tiene efectos sobre la tierra. Pero no es un poder mágico, no debemos confundir. Cuando digo que es un sacramento es para darle, digamos, otra perspectiva que me ayude a expresar lo que quiero comunicaros. No es un poder mágico, no es algo que podemos usar como una fórmula mágica. Tenemos un ejemplo muy claro en los Hechos de los Apóstoles, donde los hijos de un tal Estéfano, que era un rabino, quieren expulsar a un demonio usando el nombre de Jesús, ese que predica Pablo. ¿Recordáis? Y el endemoniado, en vez de librarse del demonio, se vuelve y les da una paliza que los envía al hospital y le dice: a Jesús lo conozco y sé quién es Pablo, pero a vosotros no sé quiénes sois. ¿Y por qué conoce a Jesús y conoce a Pablo? Yo lo digo así, por el ascensor de la oración. La oración, la intercesión es como un ascensor. Y entonces, que te eleva de la superficie terrestre a la presencia de Dios. Y claro, pasas por el Dios de este siglo, que está, las potencias que están en el aire, ¿verdad? Estoy creando una imagen ficticia, pero el ascensor de la oración, cada vez que subes a la presencia de Dios, pasa por delante de las narices de los demonios. Y entonces los demonios cada día veían a Pablo subiendo y bajando en el nombre de Jesús, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Entonces dicen: yo sé quién es este Pablo y sé quién es Jesús, pero vosotros no os he visto en el ascensor. Cuando queremos usar el nombre, no es una palabra mágica. Es un legado, es un poder, es un superpoder otorgado a aquellos que lo forjan en la oración y en la intercesión. Hace unos años, viniendo de Turquía, para unos días fuimos entre semana a la reunión de oración de la iglesia en Calle Paralel, y cuando salimos vino un tipo así todo extravagante, o sea, alguien de la calle gritando, vociferando, y que no sé qué, y que aquí qué hacíamos hablando de Jesús, y estábamos Gabriel Penalba, otro hermano y yo. Entonces, con buenas palabras le intentamos decir: bueno, aquí no es el momento y cada vez se ponía más agresivo. Hubo un momento que me agarró así del cuello a mí y digo: uy, este a ver si que me quiere estrangular. Mi esposa, que es más lanzada en estas cosas, le dijo: en el nombre de Jesús, vete. Y el tipo me soltó, se fue sin decir ni mu y desapareció. Entiendo que el ascensor de mi esposa es más efectivo que el mío, pero de lo que se trata es de que realmente tenemos autoridad en ese nombre. De nuevo, una anécdota de Rosa Mari, como no está, puedo hablar de ella, si no, luego me estiraría de los pelos, ¿no? Pero en otra ocasión que vino a Barcelona, en la estación del Ferrocarrils Catalans de Gràcia, de Gala Placidia, ¿no? En la plaza ahí, abajo había uno leyendo el tarot. Y entonces ella, que a veces es así, no se controla, dice: ¿tú sabes lo que estás haciendo aquí? ¿Cómo estás envenenando a la gente? Y entonces él le dijo: yo ya sé, porque dijo: solamente Jesús
salva y todo aquí, les estás envenenando con mentiras. Dice, no, yo ya sé todo eso, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, ya estaba en iglesias evangélicas y tal y cual. Digo, pero no, y ella dijo, no, pero los estás enviando a todos al infierno. Y entonces el tipo la agarró por el brazo y le dijo, yo sé quién eres tú. Tú estás predicando este evangelio en un país extranjero. A ver, ya incluso mi mujer ahí dijo, bueno, mejor lo dejo. Y se fue. Hay un mundo espiritual, pero a veces vivimos como ajenos a él. O a veces nos hemos como bloqueado porque hay quienes exageran ese tema. Lo sacan de cauce y provocan pues el hazme reír a veces del mundo, ¿no? Pero hay un mundo espiritual y hay un mundo real, en el que el nombre tiene un lugar de autoridad y debemos usarlo. No os lo digo para que vayamos por ahí invocando el nombre, pero para que sepamos que nadie nos puede echar para atrás. Que Jesús nos dijo sobre esta roca, la confesión de que Él es el Cristo, el nombre, entendiendo lo que esto significa, nos acompaña ahí donde vayamos. No es solamente el fundamento sobre el que se va a construir una institución. La Biblia habla de invocar el nombre, de bautizarse en el nombre. ¿Qué quiere decir bautizarse en el nombre? Pues claro, ya la palabra bautizar la hemos también incorporado. En realidad quiere decir sumergirse. Sumérgete en el nombre. Vamos a pensar un poco lo que decimos a veces. Quiere decir sumergirte en Dios mismo. Porque además ese nombre solo es uno, pero tiene tres vertientes, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Adorar al nombre. Esta mañana hemos estado adorando al nombre. Ampararse en el nombre. Sumergirse en él, envolverse con él, ingerirlo. El nombre, pondré el nombre de Dios sobre vosotros. Mi nombre irá delante de vosotros, dice en algunos lugares la palabra. Y nos habla de proclamar el nombre, que la Iglesia se está dedicando a proclamar el nombre. Ya para ir finalizando, sabemos mucha Biblia en líneas generales, pero deberíamos saber más del nombre. Es decir, saber la Biblia y no ponerla en práctica, aunque lo hacemos, ¿no? Pero todo ese bagaje de conocimiento que tenemos muchas veces es como una biblioteca, ¿no? Pero saber el nombre, ¿qué significa? Tener esa experiencia real de ahí donde estemos, aprovechar cualquier oportunidad para mencionarlo, para reconocerlo. A veces, si alguien se pasa y profiere una palabra soez en cuanto a Dios, en cuanto a Jesús, cortarle. Por lo menos que no se sentirá incómodo quizá por Dios, pero porque tú estás a su lado y se lo vas a recriminar. Significa que aprovechemos también, como Dios nos dé gracia y sabiduría. A mí me cuesta mucho, ¿eh? No penséis que a mí me cuesta mucho romper el hielo con la gente. Entonces, pero hemos de proclamar el nombre, de eso se refiere. Entonces, primero, orar en el nombre de Jesús. ¿Qué significa? Significa que ya tienes el sello de garantía. Voy a confesar, tristemente muchas veces decimos, si es tu voluntad, como un escape, porque no me lo acabo de creer. Dios, sáname si es tu voluntad. A ver, es correcto, ¿eh? Y no es que Dios nos haya dado garantías de que va a sanar cualquier enfermedad, por poner un caso. Pero yo lo compartía con unos hermanos yendo a Bulgaria también, a una experiencia que tuvimos ahí con iglesias turcas en Bulgaria. Decimos, yo he orado al Señor y a lo mejor el Señor lo hace. Y le decía, mira, yo creo que nuestro enfoque debería ser diferente. Yo he orado al Señor y podría darse el caso de que el Señor no lo haga. No sé si veis la diferencia. Porque yo he orado al Señor y a lo mejor el Señor lo hace, es que, la verdad, no tengo muchas esperanzas. Pero yo he orado al Señor y podría darse el caso de que no lo haga.
Estás diciendo lo más propio del Señor es que lo haga, pero soy consciente de que hay situaciones en que no ocurre. Pero entiendo yo, humildemente, si me lo aceptáis, es un enfoque más de acorde con el nombre, porque lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Hubo un tiempo que ya la gente decía, es que eso de decir el nombre es una coletilla, parece como si fuera un rezo, y entonces decían, a través de Jesús está bien, o usaban otras cosas. O en otros contextos me he encontrado muchas que me preguntan, estoy enseñando esta semana sobre la Trinidad en un curso por Zoom, los martes de 3 de la mañana a 6 de la mañana, si alguien se quiere añadir, porque es con el horario de Guatemala. Entonces, algunos me preguntan, pero ¿se puede orar al Espíritu Santo? No sé si habéis encontrado, ¿no? Hay algunos que ahora como parece que es más moderno, digo, poderse se puede. A ver, yo no creo que Dios se ofenda. Nuestra hija, de pequeña, no decía ni mamá ni papá, decía mapa. A mi mujer la llamaba mapa y a mí también me llamaba mapa y así solucionaba la cosa, ¿no? Cuando empezó a hablar, ¿qué? ¿Porque me decía mapa a mí y no le hacía caso? No. Pues digo, orar al Espíritu o en el nombre del Espíritu es infantil, es infantilismo. ¿Por qué? Hay una razón para que se nos diga de orar en el nombre de Jesús, porque estamos invocando un poder concreto, estamos invocando al mediador, estamos invocando al vencedor. Si queremos ser más que vencedores, debemos sostener nuestra victoria o apoyar nuestra victoria sobre aquel que la ha conseguido y ser partícipes con él de toda ella. Las misiones se hacen en el nombre y el nombre está en nosotros. Porque Jesús quiere ser conformado en nosotros. Ya para finalizar, no me quiero extender más. Todos conocen el nombre en el mundo, casi no hay ningún lugar en que el nombre de Jesús no sea conocido. Entonces Pablo dice algo interesante, dice que quiere, donde dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio donde Cristo no hubiese sido nombrado. A ver, Pablo le escribe a los romanos para venir a España. Capítulo 15, capítulo 16. ¿Qué es lo que quería hacer Pablo? Llegar a España y empezar a decir por todos lados Jesús, 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 y luego ya lo he nombrado y me voy. ¿Qué quiere decir donde no haya sido nombrado? Donde no es conocido, donde no es reverenciado, donde no ha entrado a formar parte de las vidas de las personas. En Turquía todo el mundo conoce el nombre de Jesús o de Isa, pero conocen lo que el nombre implica, conocen al que está detrás del nombre, al que el nombre representa, sabemos la respuesta. Por lo tanto, en España todo el mundo ha oído hablar de Jesús, pero conocen al que está detrás del nombre, al que el nombre representa, lo conocen como nosotros lo conocemos, tienen una relación personal con Él, les ha salvado, es el Señor de sus vidas, les ha dado un propósito, viven en este mundo, a veces peleándonos con Dios, pero la batalla que Dios quiere ganar en nosotros es que le rindamos enteramente nuestras vidas y que nos dediquemos plenamente a Él en el área que Él nos haya mostrado. Lo mismo que Pablo pedía a los romanos, creo que hoy nos lo pediría a nosotros. Pablo desde Turquía pidió ayuda para llegar a España. Yo creo que Pablo hoy nos pediría ayuda a España para llegar a Turquía, porque hay más necesidad, o Turquía o cualquiera de esos lugares donde el mundo es desconocido. Y por eso oramos por esos países, por eso ofrendamos por esos países, por eso nos ponemos a la par, nos identificamos con lo que experimentan y sufren esos países. ¿Por qué? ¿Es que yo tengo una manía con Turquía? Sí, probablemente no, pero es por algo más. Es que hay más necesidad del nombre ahí. Entonces, la reflexión de hoy, para terminar, es qué tan conscientes somos de lo que implica que hoy hayamos ensalzado el nombre. Algo ocurre, yo estoy convencido de que algo ocurre en el mundo espiritual. Reverbera algo incluso para los vecinos que están ahí delante cuando lo hacemos conscientemente. Porque las cosas hay que hacerlas conscientemente. ¿Verdad que estamos en contra del bautismo de los niños porque el niño no es consciente? No es el lavado en agua lo que ofrece el cambio. Todo el que creyere y fuere bautizado, dice Marcos, será salvo. Hay que creer antes, hay que ser conscientes. Pero hemos de tomar más conciencia de que esto reverbera, esto tiene una influencia
Sí, tenemos una influencia por la obra social, por el comedor, por el ropero, por las actividades, por 1000 cosas, porque las hacemos en el nombre. Pero hemos pienso yo, ¿no? Perdonadme si no es así, pero de recuperar ese sentir, esa experiencia, ese percatarnos envueltos por el nombre y toda la autoridad que eso representa. Y por eso seguirlo proclamando, ser conscientes de que va a tener sus efectos, aunque se nos rían en la cara o parece que no nos hagan caso. Hacerlo con sabiduría. No, yo no sé si lo viste, es un vídeo de uno que estaba predicando en el metro y un hombre le dijo, no quiero que me prediques de esta manera, no quiero que me molestes. Y se armó, pues yo tengo derecho a predicar, y el otro, no. Y se armó ahí una trifulca. No va por ahí la cosa, ¿no? Pero ser conscientes de que en la cultura bíblica, y nosotros somos parte de esa cultura bíblica, y no solo cultura en el sentido social y humano, pero en el sentido espiritual y trascendente, hemos sido equipados con el nombre, para que lo adoremos, para que bauticemos en el nombre, para que enseñemos en el nombre, para que invoquemos en el nombre, para que proclamemos en el nombre, para que venzamos con el nombre y para que Él sea honrado sobre todo nombre. ¿Os parece si nos ponemos de pie, tenemos una oración y le pedimos al Señor que Él nos siga visitando con el nombre y ayudando a honrarlo en todo lugar? Padre, te queremos dar gracias por haber sido rescatados por ese nombre, o esos nombres: Jesús, Dios salva; Emmanuel, Dios con nosotros; Hijo de hombre, uno de nuestros; Hijo de Dios, Dios visitándonos, y tantos otros, Señor. Y te damos gracias porque tú nos dejaste precisamente ese nombre para orar, para encontrar respuesta, para penetrar los cielos, pero también, Señor, para llegar a todos los rincones de la tierra. Ayúdanos, quizá no mirando tan lejos, pero mirando quizá en nuestro contexto más cercano, Señor. Ayúdanos a ser más que vencedores en posibles situaciones donde nos sentimos vencidos, ya sea en el ánimo, ya sea en cuanto damos testimonio, ya sea en la salud, ya sea en lo económico, en lo relacional. Señor, tenemos ya el nombre que nos ha hecho más que vencedores. Y Padre, quiero invocar tu nombre sobre nosotros, sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis hermanos, sus respectivas familias, sobre esta iglesia, para que tú sigas siendo glorificado aquí y se cumpla tu voluntad. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Que el Señor os bendiga.